Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 26 de julio del 2021. Bueno, continuando con nuestra programación para hoy, pues contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que damos la bienvenida, pastor Boris, ¿cómo está? Jorge, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Siempre con esperanza, mirando al Creador como la respuesta para los problemas que tenemos en nuestra vida diaria. Él es Él es el Creador, por lo tanto, Él es el que tiene la respuesta para cada situación que vivimos como seres humanos, como ciudadanos, como padres, como hijos, como esposos. En cualquier área de la vida, Dios tiene la solución. Entonces, creo que ese entendimiento nos da la paz de entender y saber que Dios tiene la respuesta para cada problema que el hombre vive. Entonces, cuando miramos a Él, encontramos la solución, querido Jorge. Esa es la ventaja de ser un hijo de Dios y esperar que la solución y la respuesta está en Dios nuestro Padre. Hemos estado hablando sobre la familia y habíamos dicho que no podemos separar la familia de el propósito por el cual Dios lo ha creado. Dijimos que la familia es la primera institución divina que Dios ha creado. Por lo tanto, tiene un rol, tiene una razón y un propósito por el cual Dios lo ha creado. Y creo que hemos perdido el rumbo del propósito por el cual Dios lo ha creado cuando nos hemos olvidado que nosotros somos responsables de nuestros hijos, directamente de la educación de ellos, para poder crear personas con autogobierno que sean buenos ciudadanos, que sean ciudadanos de bien y que además estén preparados para ser cristianos en una iglesia. Creo que esa parte hemos perdido el filo, porque ya hemos repetido hasta el cansancio en este programa que lamentablemente los padres hemos entregado la educación de nuestros hijos a la abuela, al profesor, a la guardería, etcétera, al televisor. O sea, el trabajo que nosotros no lo hacemos, al final alguien lo va a hacer. Y si alguien lo va a hacer, no necesariamente va a ser eh, eh, en el propósito en el cual Dios nos ha mandado a educar a nuestros hijos. Y decíamos que Norteamérica fue levantada por Dios como una nación cristiana que dio testimonio de que esta república de Estados Unidos fue levantada por Dios con un propósito, como un ejemplo para las demás naciones. Tal vez en algún momento de nuestra programación estudiaremos esto para tener un resumen de cómo fue la historia. Tristemente, nosotros vemos la historia como algo cíclico o como eventos aislados que han ocurrido en la humanidad, pero la verdadera historia es la historia de Dios y es una línea del tiempo. ¿Cómo es que Dios fue trabajando a través del tiempo en las naciones para traer libertad a los hombres? Y esto es lo que ocurrió con Norteamérica. Y los norteamericanos, guiados de la mano de Dios, los peregrinos, que en realidad en ese entonces no eran norteamericanos, era gente inglesa que huían del sistema tirano del rey, del famoso inventado dicho que el rey era divinamente superior a los demás, o sea, el derecho divino de los reyes. Se asumía la natural desigualdad de los hombres. O sea que si una persona nació en una dinastía de sangre azul, entonces por naturaleza era diferente a los demás y tenía derecho a esclavizar, a ordenar y a hacer lo que quiera. Ellos, viviendo en un mundo así, dijeron, no, esto no tiene que ser así. Dios no ha creado a los hombres así. Dios no ha creado para que un hombre someta a otro hombre. Y en una actitud valiente, se levantó un grupo de personas que dijeron, nosotros vamos a
vivir conforme a la palabra de Dios. Y estos hombres salieron de Inglaterra, llegaron a Holanda, fueron pastoreados y discipulados y entrenados por un pastor holandés. Y luego de ahí ellos llegaron aquí a América, a Norteamérica, y fundaron la República, la primera constitución de los Estados Unidos. Llegaron en la flor de mayo, en el Mayflowers. Llegaron ahí en un barco llamado Mayflowers y establecieron una nación, una república con una constitución absolutamente basada en los principios bíblicos. Y estos hombres empezaron a enseñar a sus hijos bajo 7 principios. Y uno de esos principios es el principio de la individualidad que dijimos que vamos a tocar a partir de ahora. Entonces, el principio de la individualidad está basado en el carácter y la naturaleza de Dios, que es un Dios único e infinito, y nos expresa su naturaleza por medio de todo lo que Él creó, ¿sí? O sea, cada parte del universo nos grita que es hermoso, creativo, talentoso, bondadoso, amoroso, todopoderoso y muchas cualidades y calificativos más que podríamos darle a Dios por ser el creador de este maravilloso universo. Entonces, cuando uno mira la creación, uno puede darse cuenta de la majestuosidad de Dios y del carácter de ese artista, de ese ingeniero, etcétera, el creador, o sea, de esa mente maravillosa de Dios que ha creado todas las cosas con sabiduría, con inteligencia, con propósito. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio y empezamos a transmitir este principio a nuestros hijos, que Dios, nuestro Padre, es creador, pero que a la vez es único y todo lo que Él ha creado es prácticamente mostrando su carácter. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos copos de nieve caen a la tierra en una época aunque aquí en Bucaramanga nunca hemos visto eso, pero en mi país, en Bolivia, algunas veces cae la nieve. Y cada copo de nieve que cae no es igual a otro. Ninguno, absolutamente todos son diferentes. Esto es impresionante. ¿Para cuántos copos de nieve caen? Millones de millones de millones de millones y ninguno es igual al otro. Ahí vemos la maravillosa mente de Dios, impresionante. No puede caber en nuestra mente tremenda sabiduría de parte de Dios como Dios creador. El tono de nuestra voz no es similar a ningún otro ser humano. Puede ser parecida, pero de ninguna manera igual o idéntica. En algo difiere. Ahora, ¿cuántos de seres humanos han llegado a este mundo? Y ninguno ha tenido la misma voz de otros. Todas las voces son diferentes, el tono de nuestra voz. Las huellas digitales cada una es diferente. Por eso es que cuando vamos a sacar nuestra cédula de identidad, nos hacen poner nuestras huellas de los dedos, porque ninguna huella en este planeta Tierra es igual a la mía. Esta huella es única e irrepetible. Eso me da un valor intrínseco. Soy una persona con un valor intrínseco, con ese valor que Dios me ha otorgado al crearme a su imagen y semejanza. Por esa razón, nosotros los cristianos valoramos la vida. La vida de un ser humano es invaluable. Nosotros no miramos al ser humano como una cucaracha que la podemos matar o la podemos torturar o le podemos hacer daño o sencillamente lo vamos a eliminar. No, nosotros pensamos que el ser humano tiene un valor incalculable porque sencillamente hemos sido creados a imagen de Dios y somos seres irrepetibles. Eso es impresionante, ¿no les parece?
O sea, que mi huella nadie más la tenga. Por esa razón es que imprimimos nuestra huella con toda seguridad. Y la policía tiene los datos de nuestras huellas, en los bancos también. Entonces, cuando tú vas y quieres decir soy Perico Los Palotes y realmente no lo eres, te dicen, no, ponga la huella y pones la huella, te van a descubrir. Van a saber inmediatamente que no eres Perico de Los Palotes y no vas a poder sacarte el dinero de la cuenta del vecino, sencillamente porque la huella del vecino no es igual ni parecida siquiera a la tuya. Es absolutamente diferente. Pues, ¿cuántos millones de personas hay en Colombia? Como 45 millones y ninguno tiene la misma huella. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? Y ninguno tiene la misma huella. Ahí vemos la individualidad de Dios, la creatividad de Dios, la majestuosidad de Dios, que hace que nosotros seamos personas valiosas. Dios nos ha creado con un valor, con una dignidad, ¿sí? Es la individualidad cristiana. Cada persona es completa e íntegra, única y especial, pues Dios creó a cada uno con exclusiva identidad, separado del uno y del otro, ¿no? En diseño. Somos absolutamente diferentes. Pueden ser dos gemelos, pero siempre hay diferencias, aún en los gemelos, aún en los mellizos. Si han nacido mellizos, hay diferencias que uno puede decir, ah, ya este es Juan y este es Pedrito. Y si son gemelos, uno puede decir, ah, ya ella es Ana y ella es María. Porque hay, aunque sea pequeñas diferencias, hay esas diferencias. Y sus huellas digitales no son las mismas. El tono de su voz tampoco es lo mismo. Así sean mellizos o así sean gemelos. Qué interesante, ¿no? Esto nos da un valor como personas. O sea, tenemos la individualidad interna, la cual se compone de sus pensamientos, de sus convicciones, de sus motivos, de sus opiniones, de sus afectos, de sus ideas, de sus actitudes y disposición del corazón. Esto produce la identidad externa. O sea, cuando nosotros entendemos que los hijos son diferentes el uno del otro, no los vamos a tratar por igual. Los vamos a tratar de manera personal. Lo que no hace la educación formal, la educación secular, la educación pagana trata a todos por igual. Porque no entienden este principio de la individualidad, no lo entienden. Entonces todos los alumnos son iguales y todos los alumnos están sentados en una banca y todos los alumnos reciben la misma información y pues, como decimos folclóricamente, bailas el que no entiende, ¿no? Y ya, y se acabó. Y nadie se preocupa si entendió o no entendió, pues si no entendió, orejas de burro y para atrás, ¿verdad? Pero cuando uno entiende que somos individuales y percibimos diferentes las cosas y pensamos diferente y asimilamos las cosas diferente porque somos diferentes, porque Dios nos ha creado diferentes y nos ha creado de manera individual, entonces la educación es individual. Qué tremenda diferencia, ¿no? Cuando entendemos solo este principio, marca absolutamente la diferencia. Ahora, ¿qué propone el socialismo? El socialismo dice, no, todos somos iguales. Todos tenemos que vestirnos igual. Todos tenemos que ganar igual. Todos tenemos que ir a la universidad a estudiar igual. Todos tenemos que tener la misma casa igual. O sea, no entienden el principio de individualidad y por lo tanto, escuchen lo que voy a decir. Al no entender el principio de la individualidad con la cual Dios nos ha creado, porque Dios es así, entonces estamos castrando la creatividad. Por eso es que el socialismo no es un socialismo que va a progresar. No, porque en el socialismo se castra la creatividad. Se castra la creatividad. ¿Por qué? Porque yo tengo dones y talentos individuales, pero si por esa razón a mí
me meten en un sistema donde todos somos iguales, por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito de cómo se puede explicar lo que los socialistas quieren mantener y meternos a la mente como algo bueno. Un profesor está en un colegio y los alumnos apoyaban mucho el socialismo, y entonces él le decía, muy bien, vamos a plantear la teoría socialista, el método socialista en nuestra aula. Decía, este mes algunos sacaron 100 puntos, otros 70, otros 50 y algunos se aplazaron y tienen que repetir el curso. Entonces, el próximo mes lo que vamos a hacer es sacar un promedio de todas las notas y lo que salga el promedio, entonces todos van a tener la misma nota. Y a todos les pareció chévere, ¿no? Porque eso es lo que plantea el socialismo, ¿no? Le quitas al que tiene más para darle al que no tiene, para que todos tengamos igual. Qué tremenda idea, ¿verdad? Entonces resulta que al otro mes, todos los alumnos que normalmente estudiaban y se pasaban el tiempo de estudiar y repasar la materia y entenderla, llegaban al examen y pues sacaron buena nota como de costumbre. Los que no les gustaba estudiar mucho, pues no estudiaron mucho de vez en cuando y pues sacaron una nota más o menos regular. Y aquellos flojos, vagos, que no hacen nada, pues no estudiaron. Y como de costumbre, pues se sacaron mala nota y se aplazaron. Pero como él quería enseñarles lo que el socialismo planteaba, entonces él cogió todas las notas de todos los alumnos, los promedió y todos quedaron con una nota más o menos, medio que se salvaban. Pero entonces, ¿qué pasó? Pasó que los que estudiaban mucho pensaron y dijeron, no tiene sentido estudiar tanto si al final vamos a tener la misma nota de aquellos vagos que nunca estudian. Entonces, ¿qué pasó? Los estudiantes desmotivados por esa situación que habían pasado, entonces el próximo examen pues ya no estudiaron. Los mediocres dijeron pues ya no vale no vale ni la pena estudiar, ¿no? ¿Para qué? Dejaremos que los buenos estudien, saquen buena nota y como lo van a promediar, pues de todas maneras pasamos. Y los vagos dijeron, no, esto es una belleza. O sea, sin estudiar, nos dieron una buena nota. Nah, ya, ¿para qué estudiar? Mejor ni estudiamos. Y no estudiaron. Al final nadie estudió. Todos llegaron al examen y todos se aplazaron porque el profesor promedió la nota y todo el mundo se aplazó. ¿Quién quiere eso? Cuando nos tratan así por iguales, estamos castrando la creatividad de las personas, en este caso de nuestros hijos. Cuando creemos que nuestros hijos todos tienen que responder por igual, porque es que, ¿por qué no haces lo que tu hermano hace? Mira, tu hermano nunca y que no sé qué, y andamos comparando. Eso hace daño. ¿Por qué? Porque cada uno es individual, cada uno percibe la vida de diferente forma, cada uno analiza de diferente forma, cada uno tiene motivaciones diferentes, cada uno tiene un sentimiento diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado únicos. Entonces, cuando entendemos este principio, y además que viene de parte de Dios, yo voy a valorar la individualidad de mi hijo. Y voy a tratar, obviamente, mi relación con Dios de descubrir sus dones, sus talentos, que por lógica van a ser absolutamente diferentes de su hermano. ¿Por qué en los colegios no se descubren los dones y los talentos de los estudiantes? Porque a nadie le interesa, porque el profesor trata a todos por igual. Esa es una mentalidad pagana, no viene de Dios. Por eso es que nos hace daño, por eso es que la educación es maluca, por eso es que la educación no es buena. La educación secular no es buena porque nos tratan a todos por igual. Eso no viene de Dios. Entonces nosotros como padres necesitamos entender que el principio de la individualidad
nos da dignidad como seres humanos y nos enseña a respetarnos, a valorar lo que el otro tiene y que yo no tengo, no a envidiarlo, no a desear lo que el otro tiene y yo no tengo, entonces le voy a quitar lo que tiene para... No, me enseña a valorar, me enseña a respetar, me enseña a valorar a la persona. Y como padres necesitamos entender este principio en su cabalidad para que podamos darle en el blanco, para que podamos apuntar bien y darle en el blanco. En la familia tenemos que reconocer este aspecto tan importante de que Dios nos hizo así, de esta manera, individuales, y podamos valorarnos y saber que somos iguales delante de Dios, pero en el sentido de que somos creados a la imagen de Dios, pero nadie es superior a otro, ¿sí? Nadie es superior a otro. No porque yo tenga más dones y talentos, soy superior a otro. Sencillamente, cuando descubro mis dones y talentos y podrían parecer que son mejores que los de otro, sencillamente yo reconozco que es un regalo de Dios. Eso es todo. Y no por esa razón me voy a creer más que los demás. Cuando nosotros enseñamos este principio, estamos enseñando a tratarnos con dignidad como Dios espera que nos tratemos como seres humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros ahora, si un alfer detiene a un conductor de auto que está conduciendo su carro en estado de ebriedad y lo detiene y el tipo baja el vidrio y le dice, tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo soy el alcalde de esta ciudad. ¿Y qué tiene que ver con que sea alcalde? El hecho de que sea alcalde no lo hace más que otro ciudadano común y corriente. Cuando está conduciendo su carro es un ciudadano más. Pero nosotros, al no entender el principio de la individualidad, entonces creemos que porque soy el alcalde, entonces eso me da derecho a romper las reglas y hacer lo que me da la gana. Estamos hablando, un ejemplo así cualquiera que se me ocurrió en este momento. Yo sé jugar fútbol, entonces por esa razón me pagan millones de dólares, en cambio tú no. Tú eres un mentecato, no sirves para nada. O sea, no te puedes igualar a mí. Cuando los hijos crecen sin haber aprendido el principio de la individualidad, no van a ser agradecidos. Van a ser petulantes, orgullosos, porque no entienden el principio de la individualidad, que un ser humano no vale porque juega mejor el fútbol que otro. No, todos somos iguales con el mismo valor. En el sentido de valor, somos iguales delante de Dios. En el sentido de expresar nuestro valor, somos diferentes, cada uno es diferente. Es como un copo de nieve que uno es diferente del otro. Entonces uno tiene más dones que el otro, probablemente, pero por esa razón no le hace mayor que el otro. Uno tiene un cargo más alto, pero por esa razón no lo hace más que el otro. A mí, yo tengo un ministerio que Dios me dio por su gracia, y el ministerio que Dios me ha dado es ser pastor. Pues cuando alguna vez los hermanos me dicen pastor, yo digo, hola, abogado. Porque yo no llego a la casa de un hermano que es abogado y le saludo, hola, abogado. Le digo, hola, George, ¿cómo estás? Y yo anhelo y espero que me digan, hola, Boris. Pero por alguna razón nosotros exaltamos el cargo como si el cargo fuera más importante que la persona, o el cargo le hace importante a la persona. No es así. Mi nombre es Boris Gutiérrez Michel y mi rol es ser pastor. Y no necesito que me digan pastor para ser un pastor. Necesito pastorear para que sepan que soy pastor.
Es al revés, ¿verdad? El hecho de que me digan pastor no quiere decir necesariamente que soy un pastor. Ahora, ¿que hay que dar honra a las personas? Sí, eso es verdad. La Biblia también nos enseña que debemos dar honra al que hay que darle honra. Pero hay gente que si tú le dices, pastor, o ¿cómo estás, Juan? Entonces dice, por favor, pastor Juan. ¿Eh? What? Sí, o sea, ¿por qué reclamamos que nos digan pastor? O doctor, o eminencia, o reverendo, o apóstol, o no sé. O sea, tal vez hay su momento en que podemos decir eso, pero no todo el tiempo, porque esa idea pagana de que el cargo nos hace más que los demás, es porque no hemos sido enseñados con este principio de la individualidad, que nos hace ver que somos seres diferentes, pero iguales en valor delante de Dios nuestro Padre. Satanás, desde el comienzo, ha querido destruir las naciones por medio de la destrucción de las familias. Dios, después del diluvio, les dijo que se esparcieran por toda la tierra y fueran libres e independientes, cada uno con su propia identidad de familia, dependiendo solo de Dios. Esa fue la orden. Eso está en Génesis, capítulo 10, versículo 32. Pero tuvimos miedo y empezaron a agruparse en un lugar para hacer una sola ciudad, una colectividad sin Dios, construyendo su propia torre de Babel. ¿Se acuerdan la historia esta? En la Biblia empezaron los hombres, se unieron, dijeron vamos a hacer una torre grande y se unieron en un solo pensamiento y empezaron a construir una torre. Y cuando el hombre empieza a depender de sí mismo y saca a Dios, entonces estamos levantando una torre de Babel para adorar al hombre en sí mismo. ¿Por qué hacemos eso? Porque entendemos mal las cosas, o mejor dicho, no las entendemos. Nos olvidamos de Dios, sacamos a Dios, no enseñamos a nuestros hijos en este principio de la individualidad y entonces el hombre se cree el todopoderoso. Cree que él puede, todo lo puede y que puede hacer las cosas sin Dios. El problema del ser humano no es hacer las cosas, sino hacer las cosas sin Dios. Porque, hermanos queridos, la verdad es que somos, como seres humanos, hemos sido dotados por Dios con una mente maravillosa. Somos impresionantemente inteligentes. Ya hemos llegado a la luna, no solamente a la luna, ¿no? ¿Qué días me enteré que creo que aterrizaron un asteroide? No estoy seguro, pero probablemente sí debe ser. Yo no leí la noticia, por ahí escuché. Hemos creado celulares donde tú puedes llamar y ver a la otra persona. Si está en la China, no importa, lo llamas y hay una videollamada y lo puedes ver sin ningún problema. Eso es una locura. ¿Cómo es que puede ser posible eso? Pero es posible. El hombre puede hacer muchas cosas. El problema no está en el hacer, porque somos ilimitados en el hacer. Podemos hacer miles de cosas. El punto es que cuando yo hago sin Dios, ese es el problema. Y claro que podemos hacer. Y entonces cuando mis logros, que son por la gracia que Dios me ha dado de ser un ser individual, capacitado y dotado por Dios con una capacidad impresionante para hacer las cosas. Y creo que eso viene solamente de mí. Entonces esto hace que yo me crea mejor y superior a los demás. Entonces, cuando tengo dinero, ya quiero aplastar a todo el mundo. Es un solo principio que estamos tocando y no estamos tocando a fondo, pero por lo menos ya tenemos una idea. Pero cuando yo enseño que el principio de la individualidad viene de parte de Dios y Dios nos los ha dado, Dios nos ha otorgado esa gracia, esa sabiduría que Dios nos ha dado, porque Él es sabio y Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Y tenemos un potencial ilimitado para hacer cosas. Y si nos unimos con Dios, mucho más.
Si nos separamos de Dios, somos un peligro, un verdadero peligro. Hitler fue un hombre que impactó toda una sociedad, impactó al mundo entero y no va a ser olvidado por muchas generaciones. Pero hizo cosas en sus propias fuerzas sin Dios y mató millones de personas tratando de establecer sus propias ideas. Esa es la educación cuando se educa a las personas sin Dios y sin los principios bíblicos. Pero al mismo tiempo, cuando un cristiano es educado en los principios bíblicos de Dios, entonces vemos cómo Dios lo usa para traer libertad a las naciones, libertad a las personas, prosperidad, bienestar y paz. La anhelada paz que tanto queremos. Pero la paz no es algo que se logra, la paz es una consecuencia de las decisiones que tomamos. Entonces, si la educación lo entregamos a manos de los impíos, pues no esperemos paz, queridos hermanos. Entonces, Dios salve a Colombia, amados. Se nos fue el tiempo y yo espero haber despertado en el corazón de cada uno de los que nos escuchan el deseo de volver nuestro corazón hacia Dios para empezar a educar a nuestros hijos en los principios bíblicos de Dios. El próximo lunes estaremos tocando el segundo principio de los 7 principios que vamos a tocar en este programa, y es el principio de autogobierno. Un gran abrazo para todos ustedes, los aprecio mucho. Muchas bendiciones. Dios salve Colombia. Gracias.